Dentro de un alma absolutamente libre de pensamientos y emociones, ni siquiera el tigre encuentra espacio para clavar sus fieras garras. Casi todo el mundo conoce a Bruce Lee por el cine y su carisma. Pero hay otra historia mucho menos conocida, la de un hombre inteligente que se pasó años leyendo filosofía, escribiendo, probando y tirando a la basura lo que no le servía. Se estudió a sí mismo, observó la vida y creó un método sin método fijo para las artes marciales. Lo llamó Jeet Kune Do y quedó plasmado en su obra El Tao del Jeet Kune Do, publicada en 1975. Todos hemos escuchado la frase de Bruce Lee, "Be water, my friend", sé agua, amigo mío. Y no es que sea solo una frase bonita. Vemos que el símbolo central es el agua, infinitamente adaptable en su forma y en su movimiento, capaz de erosionar la roca más dura sin oponerse a ella. Salta a la vista que Bruce aplicó puro taoísmo a la creación de su sistema sin sistema. Flexible, cambiante, vivo, lo real se mueve y se transforma, no se deja encerrar. Pero también se intuye con claridad la influencia del Zen, atención y acción sin un yo interno parloteando. No pensar en ganar ni en perder, y mucho menos en quedar bien. Ya tenemos aquí el espejo, reflejar sin retener, ver sin el filtro de tus preferencias y de tu ego, estar ahí, en el momento y ya. Por eso el Jeet Kune Do evitó el dogma y el exceso de así se hace sin adaptación. Los estilos fijados tienden a institucionalizarse y acaban convirtiéndose en una jaula. Bruce Lee abrazó justo lo contrario, conceptos dinámicos y en evolución para que la respuesta sea real y acorde al momento. Y eso se nota en su libro. Apuntes, dibujos sueltos, bocetos, preguntas abiertas y frases que a veces ni terminan, como si no quisiera imponer nada, sino empujar a la autoinvestigación. Aquí no hay nada especial, decía. La clave no es un secreto oculto, es conocerse a uno mismo y escoger con honestidad lo que de verdad te sirve. ¿Qué influencias filosóficas directas se perciben claramente? En primer lugar, los grandes taoístas chinos, Lao Tse y Chuang Tzu. También se ve el contraste con lo confuciano, formal, rígido, jerárquico y pedagógico. Bruce Lee se rebeló contra eso porque mataba la espontaneidad. Aparece con fuerza Jiddu Krishnamurti, con su crítica a los sistemas y a la dependencia de los maestros. Y más al fondo se intuye a Baruch Spinoza, con su idea de que somos naturaleza y de que la mente no es algo aparte. Pero no copió filosofías, las sintetizó y las usó como herramientas para la experiencia práctica. Ver su aplicación real en el cuerpo y en la mente, simplicidad, eficacia, economía del movimiento, sin ornamentación para impresionar. Así que si crees que el Jeet Kune Do es solo un arte marcial, te estás perdiendo mucho. Si miras más adentro, verás que es todo un sistema sin sistema para vivir la vida diaria. Una filosofía vital expresada a través del arte marcial. Pero mejor que convencerte con mis palabras, te dejo que lo compruebes directamente con las palabras de Bruce Lee extraídas de El Tao del Jeet Kune Do. Comenzamos. Be water, my friend. Si nada dentro de ti es regido, las cosas externas se revelan por sí mismas. En movimiento sé como el agua, en reposo sé como un espejo, responde como el eco. La forma para trascender el karma reside en el uso adecuado de la mente y de la voluntad. La unidad de toda vida es una verdad que puede comprenderse totalmente tan solo cuando son aniquiladas para siempre las falsas nociones de un yo separado, cuyo destino puede considerarse
aparte de la totalidad. La nada es lo que está exactamente en la mitad entre esto y aquello. El vacío incluye todo, puesto que no tiene opuesto. No existe nada que el vacío excluya o a lo que se oponga. Es un vacío viviente, porque todas las formas salen de él, y quien quiera que comprenda el vacío está lleno de vida, de poder y del amor de todos los seres. La nada no puede definirse. La cosa más tenue no puede ser atrapada. Estoy en movimiento y no moviéndome del todo. Yo soy como la luna encima de las olas que siempre rueda y se balancea. No es un yo estoy haciendo esto, sino más bien una comprensión interna de que esto me está sucediendo a través de mí, o está haciendo esto para mí. La conciencia de sí mismo es el mayor obstáculo para la ejecución correcta de toda acción. La clave es el ir haciendo las cosas, más que su consecución. No hay actor, sino acción. No hay un experimentador, sino la experiencia. Ver una cosa sin el color de las preferencias y los deseos personales es verla en su simplicidad primigenia. El camino perfecto solo es difícil para aquellos que eligen y escogen. Que no te guste, que no te disguste, entonces todo estará claro. Por un pelo de diferencia, el cielo y la tierra se separan. Si quieres que la verdad esté claramente delante de ti, nunca estés a favor o en contra. La lucha entre a favor o en contra es la peor enfermedad de la mente. No hay lugar para utilizar el esfuerzo. Hay que ser normal y nada especial. Comer tu comida, mover tus intestinos, pasar el agua y cuando estés cansado, acostarte. El ignorante se reirá de mí, pero el sabio lo comprenderá. No establezcas nada con respecto a ti mismo. Pasa rápidamente como si no existieras y estate tranquilo como la pureza. Aquellos que ganan, pierden. No precedas a los demás, siempre síguelos. No te marches, déjate ir. No busques, porque llegará cuando menos lo esperes. Abandona el pensamiento como si no lo abandonases. Observa las técnicas como si no las observases. El propósito del arte es proyectar una visión interna en el mundo, manifestar en una creación estética las experiencias personales y más profundamente psíquicas del ser humano. El arte es una expresión de la vida y trasciende tanto al tiempo como al espacio. La expresión de un artista es su alma puesta en evidencia. Hay que desembarazarse de todos los ideales, modelos, estilos. De hecho, hay que desembarazarse incluso de los conceptos de lo que es o no es el ideal. Se puede contemplar una situación sin nombrarla. Nombrarla, describirla, provoca pánico. El Jeet Kune Do favorece la forma sin forma, de modo que asume todas las formas. Y ya que el Jeet Kune Do no tiene estilo, puede adaptarse a todos los estilos. Como resultado, el Jeet Kune Do utiliza todos los caminos y no está limitado por ninguno. Por consiguiente, usa todas las técnicas o medios que sirven a su fin. Olvídate de posibles victorias y derrotas. Olvídate de orgullos y de dolor. Deja que tu rival roce tu piel y tú aplastarás su carne. Deja que aplaste tu carne y tú romperás sus huesos. Deja que rompa tus huesos y tú tomarás su vida. No te preocupe el salir a salvo. Pon tu vida por delante de él.
El gran error es anticipar el resultado del encuentro. No se debe estar pensando si termina en victoria o en derrota. Deja que la naturaleza siga su curso y tus herramientas golpearán en el momento exacto. El Jeet Kune Do nos enseña a no mirar hacia atrás una vez que el curso está ya decidido. Trata indiferentemente a la vida y a la muerte. Evita lo superficial, penetra en lo complejo, no golpea a ciegas, no toma caminos sinuosos, sigue una línea recta hacia el objetivo. La simplicidad es la distancia más corta entre dos puntos. El arte del Jeet Kune Do es simplemente simplificar. Es el ser uno, es realidad en sí mismo. Así pues, sí mismo es el significado. Tener libertad en su sentido primario, sin estar limitada por dependencias, confinamientos, parcializaciones, complejidades. Jeet Kune Do es la iluminación. Es un modo de vida, un movimiento hacia el poder de la voluntad y el control. Mediante él se debe llegar a la iluminación por la intuición. Los golpes y las patadas son herramientas para matar el ego. Las herramientas representan la fuerza de la direccionalidad intuitiva o instintiva, la cual, a diferencia del intelecto o del ego complicado, no divide a uno mismo, bloqueando su propia libertad. Las herramientas son como símbolos del espíritu invisible, manteniendo la mente, el cuerpo y los miembros en actividad total. Coloca la mente en un foco nítido y ponla en estado de alerta para que pueda intuir inmediatamente la verdad, la cual está por doquier. La mente debe estar emancipada de antiguas costumbres, prejuicios, procesos de pensamientos restrictivos e incluso de pensamientos corrientes. Arranca toda la suciedad que tu ser ha acumulado y revela la realidad en sí misma, o en su identidad, o en su desnudez, lo que corresponde al concepto budista de la nada. Vacía tu copa para que pueda ser llenada. Quédate sin nada para ganar la totalidad. Cada hombre pertenece a un estilo que proclama poseer la verdad, con la exclusión de todos los demás estilos. Estos estilos se institucionalizan con sus explicaciones del camino, diseccionando y aislando la armonía de la firmeza y de la amabilidad, estableciendo formas rítmicas como un estado particular de sus técnicas. Cuando existe libertad de un condicionamiento mecánico, existe la simplicidad. La vida es una relación con lo total. El hombre que es simple y claro no escoge. Lo que es, es. La acción basada en una idea es claramente la acción de la elección, y tal acción no es liberadora. Por el contrario, crea más resistencia, más conflicto. Adopta un conocimiento flexible. Los modelos fijos son incapaces de adaptación, de flexibilidad, y tan solo ofrecen una jaula mejor. La verdad está afuera de todos los modelos. Las formas son repeticiones vanas que ofrecen una escapatoria metódica del autoconocimiento con un contrario vivo. El conocimiento está fijado en el tiempo, mientras que conocer es algo continuo. El conocimiento procede de una fuente, de un acopio, de una conclusión, mientras que conocer es un movimiento. Para expresarte a ti mismo con libertad, debes morir a todo lo de ayer. De lo viejo derivarás seguridad, de lo nuevo ganas el fluir. Para comprender la libertad, la mente tiene que aprender a mirar a la vida, que es un movimiento vasto, sin la limitación de tiempo, porque la libertad está más allá del campo de la conciencia. Vigila, pero no te pares e interpretes «yo soy libre», porque entonces estarás viviendo en un recuerdo de algo que ya ha pasado. Para comprender y vivir ahora,
Todo lo de ayer debe morir. Se puede funcionar libre y totalmente si estás más allá del sistema. El hombre que es realmente serio, con el ansia de descubrir lo que es la verdad, no tiene ningún estilo. Vive tan solo en lo que es. Tener la totalidad significa ser capaz de seguir lo que es, porque lo que es está en constante movimiento y en constante cambio. Si uno está anclado a un punto de vista particular, no será capaz de seguir el rápido movimiento de lo que es. ¿Cómo pueden existir métodos y sistemas para llegar a algo que está vivo? Hacia aquello que está estático, fijo, muerto, puede existir un camino, un sendero definido, pero no hacia aquello que está vivo. No reduzcas la realidad a una cosa estática y luego inventes métodos para alcanzarla. La verdad es la relación con el contrario, constantemente en movimiento, vivo, nunca estático. La verdad no tiene camino. La verdad está viva y por consiguiente es cambiante. No tiene lugar de descanso, ni forma, ni institución organizada, ni filosofía. Cuando veas esto, comprenderás que esta cosa viva es también lo que tú eres. No puedes expresarte y estar vivo mediante lo estático, formas condensadas, o mediante movimiento estilizado. Las formas clásicas embotan tu creatividad, condicionan y congelan tu sentido de libertad. Tú ya no serás, sino simplemente harás sin sensibilidad. Esto no significa que no hagas nada, sino solo que no tengas una mente preconcebida en lo que se hace. No tengas una mente que seleccione o rechace. Estar sin mente preconcebida es no colgar ningún pensamiento. El artista de segunda mano sigue ciegamente a su sensei o sifu, acepta sus modelos. Como resultado, su acción y, más importante aún, su pensamiento se hacen mecánicos. Sus respuestas llegan a ser automáticas, de acuerdo con modelos fijos, limitándole. La forma del combate no se basa en la elección personal o en fantasías. La verdad durante el combate se percibe de un momento a otro, y tan solo cuando existe conciencia sin censura, justificación o cualquier forma de identificación. El encerrarse en lo físico lleva al engreimiento y a la rigidez y a perder lo sutil y delicado. El limitarse a lo intelectual conduce al idealismo y a lo exótico, y le falta eficacia y visión de realidad. A muchos practicantes les gusta algo más, les gusta algo diferente, sin darse cuenta que la verdad y el camino se muestran en los movimientos simples de cada día, porque están aquí, no los perciben. Si existe algún secreto, se lo pierden en la búsqueda. Deja atrás la sabiduría y entra de nuevo en la humanidad normal. Después de llegar a comprender el otro lado, vuelve atrás y vive en este lado. Después de cultivar lo no cultivable, los pensamientos propios siguen estando apartados de las cosas fenomenológicas, y sin embargo, se permanece entre lo fenomenológico, desprovisto de lo fenomenológico. Hay que olvidar toda técnica y hay que dejar que el inconsciente maneje la situación. La técnica impondrá automática o espontáneamente sus maravillas. Flotar en la totalidad, tener la no técnica, es tener todas las técnicas. El conocimiento y la habilidad que has alcanzado tienen que ser olvidados de forma que puedas flotar confortablemente en el vacío, sin obstrucción. Aprender es importante, pero no seas su esclavo. Sobre todo no almacenes nada externo y superfluo. La mente está en primer lugar. Cualquier técnica, por muy valiosa y deseable que sea,
se convierte en una enfermedad si la mente se obsesiona por ella. Desear es una atadura. Desear no desear también es una atadura. Estar sin existencia, así pues, significa estar libre de repente de ambas afirmaciones, positiva y negativa. Es ser simultáneamente tanto sí como no, lo que intelectualmente es absurdo. Sin embargo, no lo es. El nirvana es estar conscientemente inconsciente o estar inconscientemente consciente. Este es su secreto. El acto es tan directo e inmediato que la intelectualización no encuentra espacio para introducirse y cortar el acto en trozos. El espíritu es, sin duda, el agente controlador de nuestra existencia. Este asiento invisible controla cualquier movimiento en cualquier situación externa que surja. Es el ego lo que permanece rígidamente en contra de las influencias del exterior, y es esta rigidez del ego lo que nos hace imposible aceptar cualquier cosa que se nos enfrente. Si este vídeo te ha aportado algo, puedes apoyar el canal uniéndote como miembro por el precio de un café al mes y compartiendo el vídeo con quien creas que le pueda servir. Y recuerda que también tienes mi segundo canal, Audiolibros Saber y Sentido, con obras completas de filosofía y espiritualidad. El enlace está en la descripción y aquí en pantalla. Gracias por estar ahí y por formar parte de la comunidad de Saber y Sentido.